Quiero abordar el tema de cuando vives con un esposo inconverso, porque muchas personas se preguntan ¿cómo podré yo vivir siendo una mujer cristiana, un hombre cristiano con un hombre inconverso? Solamente quiero darte algunos principios que aparecen en las Sagradas Escrituras con relación a esta temática. Primeramente, yo sé que no es fácil vivir con un incrédulo. La palabra de Dios felizmente aborda esa situación del esposo inconverso. Primeramente, en el Antiguo Testamento Dios le habló a Israel a que no se uniese con naciones paganas, que Israel era un pueblo exclusivo, un real sacerdocio, un pueblo completamente apartado para Jehová. Nosotros sabemos las horrendas consecuencias que le vinieron a Israel cuando Israel concertó pacto o se unió con naciones extranjeras. Vemos ejemplos de reyes que se unieron a mujeres paganas, tal como Salomón, un caso clásico, y también Sansón. Entonces, en los tiempos del apóstol Pedro, en los tiempos apostólicos, también prevalecía, por ejemplo, una mujer se convertía al cristianismo y su esposo permanecía en el paganismo, y había ese conflicto. Entonces, el apóstol Pedro aborda ese tema aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero antes, yo quisiera leerte este pasaje que aparece aquí en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Dice así: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Separar aquí por divorcio, se divorcia. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7, 15. Una mujer viviendo con un hombre inconverso es una situación pero muy fuerte. Pero llega el momento cuando el incrédulo, por ejemplo, dice: no quiero continuar con el matrimonio. Y ese hombre le dice a su mujer que se quiere divorciar. Yo quiero subrayar el punto de que aquí Pablo no dice que busque consejería, que trate de coaccionarlo a que viva con ella, sino dice plenamente que lo deje ir, y da razón, porque a paz nos llamó Dios. Yo digo esto porque muchas mujeres cristianas viven su vida amargada, sufriendo con hombres que no quieren vivir con ella. Me estoy refiriendo a hombres inconversos. Y en ese caso, amada hermana, la palabra de Dios dice: deja ese hombre ir, porque, como digo, nunca vamos a tener paz, sosiego, mientras tenemos a un Jonás en el bote. Siempre tendrás tempestades, y a paz Dios te ha llamado. Entonces, en ese caso, él quiere divorciarse, el inconverso, dice la palabra que lo deje ir. A otros casos, cuando mujeres viven con hombres que tienen relaciones adulterinas, tienen mujeres por todas partes, y luego regresan a su casa como que nada ha acontecido, y la mujer como una alfombra que la pisotea, eso no debe ser permitido. Debe, en ese caso, sencillamente divorciarte de él si es un hombre inconverso. Ahora, en el caso de que sea un creyente
que pide el divorcio. La situación es muy diferente. Ahí se requiere la intervención de la iglesia, del pastor, de los hermanos, buscando la unión de ese matrimonio. Pero quiero volver al tema de el matrimonio inconverso. Una de las cosas más importantes que debemos entender es que la palabra de Dios es clara y da instrucciones. Y como dice Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos los principios. Por ejemplo, aquí el pasaje clásico sobre el esposo inconverso es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. En ese pasaje clásico, el apóstol Pedro, nos da las instrucciones. Vamos a explicar algunas instrucciones con relación a esto. Primeramente, Pedro no nos da garantía de que por el hecho de que usted sea cristiana, mujer cristiana, hombre cristiano, mujer cristiana, que es una garantía de que su esposo va a ser salvo. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Aquí está diciendo que el fin es que usted agrade a Dios, mujer. Usted obedece la palabra de Dios, se somete a su esposo, porque usted es cristiana y usted ama a Dios. La mujer cristiana es llamada en este pasaje a sujetarse a su marido, a sujetarse a su esposo por causa del Señor. Y esa palabra de sujeción tiene dos términos. Es obediencia y respeto. En otra palabra, usted obedece a su esposo y lo respeta por causa de su unión con Dios. Ahora, ese respeto y esa sujeción está íntimamente vinculada al Señor, porque el Señor es soberano tanto de los creyentes y de los inconversos. Entonces, si un hombre inconverso te pide a ti, mujer, que haga algo ilícito, por ejemplo, ingerir licor, vamos a decir, tomar drogas, robar, hacer cualquier cosa ilícita que usted como mujer o hombre sabe que no es agradable a Dios, usted lo rechaza completamente, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces dice Pedro aquí que la mujer se puede ganar a su esposo sin palabra. Es importante, sin palabra, sin predicarle. Es decir que, ¿por medio de qué? Por medio no de exterioridades, cosas externas, sino por medio de su testimonio, de su espíritu afable, de su sujeción, de su amor, de su entrega a ese hombre. En otras palabras, usted va a encarnar el Evangelio en su propia persona. Usted va a ser un testimonio vivo, un testimonio glorioso del poder del Evangelio en su propia vida, de cómo el Evangelio le ha transformado a usted. Y ese hombre está mirando el Evangelio 24 horas al día en su propia casa, día a día. Ese hombre se va a preguntar por qué esta mujer no es como las demás mujeres. ¿Por qué esta mujer, a pesar de que yo hago esto y soy un grosero, esta mujer continúa amándome, respetándome, cuidando a los hijos, etcétera? Ese va a ser el mensaje que se estará transmitiendo a ese hombre. Con el tiempo, según la soberanía de Dios y al tiempo de Dios, Dios puede poderosamente convertir a ese hombre y tornarlo a Dios. Es importante que estas cosas sean habladas en la iglesia. Es importante, mujer, que tú ores por tu esposo, pero sobre todas las cosas, no te desesperes. Pon la parte que a ti te corresponde. Y la parte que te corresponde es ser una mujer obediente, sumisa. Ahora, en casos de un hombre inconverso, que tú sepas que te fue infiel, que está teniendo relaciones ilícitas con otras mujeres, ya ese hombre rompió el pacto y tú definitivamente puedes
disolver el matrimonio, puedes divorciarte de él. Ahora, en caso de que cuando son cristianos están teniendo esos conflictos, debe de buscar consejería matrimonial, debe de buscar el consejo pastoral, debe buscar ayuda de aquellos que tienen la sabiduría de Dios, que conocen las Escrituras, para poder asesorarte y para poder ayudarte. Todo pastor, en su práctica en la iglesia, usted pastor o consejero bíblico, debe de tener establecido dar consejería prematrimonial a las parejas antes de casarse y consejería postmatrimonial después que se casan, porque después que uno se casa, ahí es que comienzan las dificultades, ¿verdad? Por causa de nuestra pecaminosidad, por causa de la incompatibilidad espiritual, lo que yo llamo, que a veces existe entre los creyentes. Entonces es importante que los creyentes continúen buscando consejería, continúen buscando manera de mejorar cada día más su matrimonio. Por esa razón abrí hace 8 meses aproximadamente esta página que se llama Clínica de Consejería Matrimonial, y allí, por la gracia de Dios, tenemos diálogo, tenemos preguntas y respuestas, tenemos videos, tenemos muchas cosas que para la gloria de Dios está siendo de grande edificación a todos mis amados hermanos. Es mi anhelo servirle a todos desinteresadamente, es mi deseo que crezcamos en el Evangelio, y es mi deseo sobre todas las cosas que el Señor Jesucristo sea glorificado y que tu matrimonio sea un reflejo de la gloriosa relación entre Cristo y la iglesia.